Hello everyone. Hola a todos. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? How are you doing today? Let's see who is connecting with me today. I know today is a very great day, and to begin here, happy Labor Day. Feliz día laboral. Here we are connecting in chatting with Karina. Maybe we do a short version today. I know that some of you are getting ready to go out, are getting ready to spend time with the family, maybe relax a little bit, and so many great things. So, lo más probable hoy tomamos un tiempo corto porque sé que muchos de ustedes se están preparando, ya sea para salir afuera, ya sea pasar tiempo con la familia, ya sea quedarse en la casa, ya sea descansar. Hoy es un día especial, ¿verdad? Así que para todos ustedes quiero desearles un hermoso día también en el día de hoy. So very quick here, and today I wanted to bring a topic as well, a very interesting topic we are going to talk about today. So let's see. First, thank you for connecting with me, the people who are connecting here or are watching the video later. Thank you for connecting with me. So, por aquí para las personas que se están conectando conmigo, gracias por conectarse en el día de hoy. Les deseo un hermoso día y por aquí estamos conectando. Siéntase libre el poner un comentario en la parte de abajo de este video si se relaciona con el tema que vamos a estar hablando en el día de hoy o si tiene alguna pregunta del mismo. So I also was inviting people to comment any questions you have regarding to today's topic, maybe if you relate to today's topic, or maybe if you want to share something, your experience as well. So let's dive in. Today I want to ask you all if by a moment in your journey you have someone, or have you even been told if you or a family member who had a stroke, you will need to depend on SSI for the rest of your life. How many of you at one time you have someone or you have been told that yourself as a caregiver or family member who had a stroke needs to depend on the SSI for the rest of your life? ¿Cuántos de ustedes se han encontrado en el viaje luego de un derrame cerebral o con alguna situación en su vida en la cual ha tenido la experiencia que le han dicho usted como cuidador, como sobreviviente de un derrame cerebral? Va a depender por el resto de su vida o tiene que depender el resto de su vida de la ayuda del gobierno llamado o abreviado SSI. ¿Cuántos de ustedes se relacionan en algún momento o, verdad, han creado ese concepto o esa creencia que ahora vamos a aplicar a esa ayuda, support? So here, how many of you feel free to post here? I know that if you are watching this video later, I want to invite you as well to post a yes here below. If you have someone telling you, hey, apply for the SSI, you're going to depend for that for the rest of your life. So you find someone telling you that. So si se ha encontrado, ponga en el video en la parte de abajo si se ha encontrado a alguien que le haya dicho eso, usted mismo, que le hayan dicho eso. Ponga abajo si está viendo este video luego, como en la grabación. Siéntase libre también de comentar. Ya sea contestando las preguntas que algunas veces hacemos durante el video. Así que, so yes, how many things, how many times, or maybe more than once, right? Anyways, at one point, that scenario you're finding yourself. So today I would love to share something. So en el día de hoy, viendo este escenario, viendo esa situación que en muchas ocasiones ocurre, me encantaría hoy compartir con ustedes y hablar acerca de este tema. Compartir algo, mejor dicho. So, going back like 15 years ago, I thought about the exact strategy. Like now, my life changed. I cannot do this, I cannot do that, right? When we find ourselves with
our situation at the beginning of the journey. My life is going to be like this for the rest of my life. At some point, that is our way of thinking. Let's put it like that. So basically, I stopped looking for jobs. I depend on my mom completely 100% for my family, and we create that for that concept for the rest of our life. We visualize, we imagine ourselves with that concept or way of thinking. How many of you agree? At one point, we find ourselves thinking that way. So basically, that was the scenario where I depend on my mom, and I was like imagining as well, like how my life will be if I just depend on government assistance. So, básicamente, si vamos un poquito para atrás, acerca de 15 años atrás, me encontré pensando en este mismo forma de pensar, en esa misma estrategia en la cual nos encontramos pensando, me encuentro en esta situación, mi vida cambió totalmente, me encuentro, ¿verdad?, el momento en muchas ocasiones en el cual perdemos el movimiento de una área de nuestro cuerpo, no voy a poder hacer esto o algo por el resto de mi vida. Esto es lo que tengo al momento, ¿verdad? Comenzamos y mantenemos ese estilo de pensar. So, básicamente lo que ocurrió en ese momento, paré de buscar trabajos, ya si algunos de los planes, ¿verdad? Eran como ya en el verano buscar ese trabajito. En mi caso iba el verano de la escuela como tal. Algunas veces hay trabajitos para los jóvenes durante ese season, como seasonal jobs. So, básicamente en ese momento uno para totalmente, ya sea de buscar trabajo y básicamente en ese escenario dependí o básicamente creé ese concepto de estar dependiente de mi madre, 100%, o sea, dependiendo de la familia. Y básicamente en algún momento uno piensa también como en el futuro, ¿verdad? Y se imagina a uno mismo cómo sería mi vida si yo dependiera de eso o hiciera eso como el resto de mi vida, como esto es, that's it, como qué pasaría, qué sería, me imaginé la vida dependiendo solamente en la asistencia o la ayuda del gobierno. So here I believe, and we create that, that is the only thing we can see at the moment. So in this scenario, I just believe and imagine depending on the government support or government assistance. So what will happen the rest of my life? Like, this is it, that is where I am just going to depend from that for the rest of my life. That is what most of the people, the majority, believe. Y la realidad es que si lo vemos, eso es lo que la mayoría de las personas o una gran porción de las personas creen. O sea, lo creen y crean, se enfocan hacia eso. Ese es el enfoque, como que esto es, voy a depender por el resto de mi vida sobre esta ayuda. Y eso es lo que ocurre. Y en este escenario estaba hablando que también estaba imaginando, como pensando un poquito más allá en el futuro, cómo sería la vida solamente dependiendo de esa ayuda del gobierno. Y básicamente, what really happened here? ¿Qué en realidad sucede en este escenario? So, to be honest with you all, I found myself limited. I even felt uncomfortable. I don't know how many of you relate to this, that you feel uncomfortable with that belief, although all surroundings is like, yeah, this is the normal, right? That is what I need to do now in this situation here. So, ¿qué ocurre en este momento, en esa situación
básicamente me encontré limitada, me encontré sintiéndome como que algo se molesta, como que no estás comfort, como que no estás cómoda. O sea, como básicamente me sentí incómoda en ese escenario, cuando uno se visualiza, cuando uno se imagina y piensa un poco más allá, cómo sería esa vida solamente en ese escenario. So, básicamente me encontré limitada y incómoda. ¿Hace sentido? Feel free to post a comment below if you are here with me, if you are watching this video later. I am also looking here to see if I am able to share my video very quick here, but I know that sometimes Facebook I always change things around. But anyways, I will be sharing the video as well later, and let's keep here and feel free to comment below if you are watching this video in one of those sharings as well. So estaba buscando por aquí también a ver si podía compartir el video para las personas también en algunos grupos también que estamos por aquí, pero sé que algunas veces Facebook cambia algunas cositas y esto de buscarlo rapidito donde uno estaba acostumbrado a buscarlo o a hacerlo como que no lo encontramos rapidito, pero estaré compartiendo el video tan pronto terminemos. Así que quiero invitarlo e invitarla que se sienta libre el participar en los comentarios en la parte de abajo y tomar ventaja también de estos videos en vivo. Estaremos respondiendo esas preguntitas, so we are going to be answering questions in the comments below as well. Okay, so pretty much yes, I was in that scenario. I found myself limited. I felt uncomfortable, and for a minute I started thinking how my life would be like if I become independent. Like for a minute I thought about that, but to be real with you all, to be honest, it didn't last for long because the reality at the moment was limited. I was limited, for example, depend on others people time, like their availability to help me, and felt incapable as well. So, básicamente me encontré en ese escenario limitada y también como incómoda con uno mismo, o sea, como con la situación y también lo que uno podía hacer. Y básicamente, por un momento, también llegué a pensar qué sería de mi vida o cómo sería de mi vida si fuera independiente, si fuera, ¿verdad? Como el otro concepto, como la otra cara de la moneda, como decimos muchas veces. Pero la realidad fue que la realidad al momento era limitada. O sea que esa visión no duró por mucho, vamos a decirlo, porque en el momento dependía del tiempo de otras personas, por ejemplo la habilidad, la disponibilidad, el ayudarme al hacer las cosas que uno quería hacer. Y la verdad es que uno se siente incapaz también de hacer las cosas ya viendo ese escenario. But I asked myself one question, to be honest with myself as well, right? Pero en este momento también me pregunté yo misma, o me hice, mejor dicho, una pregunta, la cual, what would happen if instead of looking the income support or government assistance as my only income source and start searching for jobs or searching for work, looking for options instead. So what will happen? So por un momento me hice la pregunta, como verdad ser honestos con nosotros mismos, me hice la pregunta y qué pasaría si no por solamente por un momento, qué pasaría si en vez de mirar las ayudas o el soporte del gobierno como mi único recurso financiero,
y en vez comenzar a buscar por trabajos, comenzar a buscar, sí, trabajo, en el español solamente tiene una palabrita, trabajo. ¿Qué pasaría de la vida? So, if we look at this way, right, as well in other scenarios as well, other examples, when we find ourselves or other way of putting this question as well is like if you have not, or if you are in the situation where you lost your job, what are you doing to find another one? So, otros ejemplos en esta situación de la manera de ver estas preguntas que uno se hace a uno mismo. En los escenarios en el cual uno pierde trabajo, ¿qué estamos haciendo o qué está haciendo para encontrar otro? Or if you're finding yourself sick nowadays, how often we all at one point are experiencing or feeling sick. What are you taking or what are you doing to get better? So, en el escenario en el cual se encuentra enfermo, enferma, ¿qué está haciendo para sentirse mejor? ¿Make sense? ¿Hace sentido? Siéntase libre de comentar en la parte de abajo y si hace sentido. Feel free to comment below if this makes sense. So, if we look that in that way, if we pursue it, those questions, and we start taking action, that is one of the things, right? Here, very, very important as well. So, how things look like if I start doing that instead, if I start stop believing, stop with that way of thinking that is my only source, and start looking for jobs, start looking for options, start looking for work. How things look like, me myself working towards independence, working towards being independent. How things look like. So, ¿cómo se ve, qué pasaría? O otro escenario, ¿cómo se ve usted mismo ya en ese aspecto? En el sentido de que para de creer o de pensar en ese estilo de pensar, mejor dicho, y en vez de eso se ve usted mismo trabajando hacia la independencia, buscando trabajo, buscando opciones. So, a very, very interesting thing as well. So, what things happen if you pursue it? You will feel better, become independent, help your family as well, provide for your family. So, within a time, I was able to help my family grow professionally as a person as well, help other people. So, without believing that I need to depend or be dependent or depend on others, I was able to help and pursue and do more as well, having a better life as well for the rest of my life. Make sense? So, básicamente, si buscamos, si ponemos las cosas en acción, si vemos, si en realidad queremos hacer más, si seguimos esa dirección, ¿cómo serían? ¿Cómo se verían las cosas? So, para compartir con ustedes, en ese caso, me sentí mejor, sentirse uno mejor, ser independiente, ayudar a su familia también, producir también en cierto aspecto. So, básicamente, todo cambia, en otras palabras, todo cambia. Uno puede crecer profesionalmente, no solamente profesional, pero también personalmente. Uno aprende cada día, no solamente enfocándose en la información, pero uno crecer, poner las cosas, vivir la vida. Y qué importante, ¿verdad? Esta segunda oportunidad de vivir, hacerla diferente, una mejor, aprovechando cada minuto de esta vida. Que es lo único, el tiempo es lo único que no podemos retroceder.
So, un aspecto bien importante también, las cosas serían diferentes básicamente. So here, I know that it is a very, very interesting topic to talk about. And I want to keep it short as well and wish you all a great day as well. So very quick here to recap. We had the opportunity to jump in today's Sharing with Karina event and share with you all what happened, what will happen if we make the change, put things into action. Here, for the new people who are connecting with me here, my name is Karina. We were able to go live today in the Sharing with Karina events on Mondays. We are trying to go at different times. Also, before ending here, or before I forget to mention, next Monday I will not be live. Okay, I wanted to share that before I forget here. But to do that recap, we were able to jump in today's live video. Wish you all a great day and happy Labor Day as well. I know that many of you are getting the day to rest, to spend time with the family, but there are things as well to keep sharing, to create awareness as well of things that are happening as well. And we all have choices. You have a choice to put things into action and make things happen as well. So, en el día de hoy tuvimos la oportunidad de rapidito por aquí ir en vivo en el evento llamado Charlando con Karina. Para las personas por aquí que se están conectando, mi nombre es Karina, soy la fundadora de Viviendo Sin Límites con Karina Seda. En la palabra, ¿verdad? O el título en realidad en inglés es Living Without Limits with Karina Seda, where we are helping people work towards their independence so they can live better, feel better, enjoying and making things in a better way, making the second chance at life better. So, aquí estamos por aquí, si traducimos ese en inglés, ¿verdad? El Viviendo Sin Límites con Karina Seda, ayudando a personas hacia la independencia, sentirse independientes en el cual puedan tomar ventaja de esta segunda oportunidad de vida y hacerla una mejor, sentirse mejor, disfrutar cada minuto en su vida de una manera diferente. Algo que me viene a la mente, something that comes to my mind very quick, is that here in Living Without Limits with Karina Seda, we are doing things better than before. So, algo que me viene a la mente rapidito por aquí es que en Viviendo Sin Límites con Karina Seda estamos haciendo las cosas mejor, hacerlas mejor y ser mejor que antes. So before we end this video, I would love to invite you, if you want to take things into action, if you want to take action, pursue your independence, making things better in a better way, taking advantage of this second chance at life, I want to invite you to book a breakthrough call. So, antes de irme por aquí, me encantaría invitarlo, invitarla a que si desea poner las cosas en acción, si desea buscar esas alternativas, si desea hacer de su vida una mejor, trabajando hacia su independencia, quiero invitarlo e invitarla a que tome ventaja de la llamada titulada Breakthrough Call. Si lo traducimos rápido por aquí, una llamada innovadora, una llamada en la cual hacemos y exploramos muchísimas cosas, así que siéntanse libre de tomar ventaja de eso. I will be posting that link in just a few minutes or a few seconds when we end this video. I hope that you all have a great day, a great week as well. And again, I will not be live next Monday, but maybe I share something as well if the system allows us to do so as well. So, espero que todos tengan un hermoso día, una hermosa semana. Estaba mencionando que no estaré en vivo la semana entrante, el lunes entrante. Si el sistema no lo permite, estaré posteando algo para ustedes, pero al momento no estaré en vivo. Así que espero que todos tengan un hermoso día, una hermosa semana y tome ventaja de esa llamada o de ese enlace que estaré posteando en breve. Bye.